¿Bien? ¿Con frío o qué? No, ya estamos calienticos. Con esa danza, ¿cómo no? ¿Sí o no? Bueno, qué alegría. Mi esposo me dijo que dijera que no, qué privilegio no, que ya está muy trillada esa palabra. Pero de verdad que me alegra mucho, mucho estar en esta tarde con ustedes. Hoy me vine toda militante, ¿sí ven? ¿Cómo me veo? ¿Me queda bien? ¿O está como un poquito grande? Bueno, hoy quiero hablar con ustedes un tema muy especial, de verdad. Y es en inglés. Imagino que ustedes son buenos para el inglés, ¿cierto? ¿Yarle? Sí. ¿Yes? Yes. Bueno, la palabra que hoy voy a compartir se llama Mind of War. Mind, ¿cómo es? Mind of War. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? War, guerra. Mind, mente. ¿Listo? Ya entendió Star Wars por fin. Bueno, entonces vamos a hablar un poco acerca de esa batalla, de esa guerra que se libra en nuestra mente. ¿Listo? ¿Y por qué hoy estoy hablando y quiero hablar de este tema? Porque realmente he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas, con mis discípulos, y me he dado cuenta que hay unas batallas que libramos y que a veces desconocemos. Hola. Y a veces nosotros libramos batallas con, hola, estoy aquí, es que estoy viendo personas que me encanta ver aquí. Hola a todos. Y es que muchas veces nosotros libramos batallas con el jefe. ¿Quién tiene aquí jefe? ¿Alguna vez ha librado una batalla con un jefe de esos que uno dice, uy, sí? O de pronto librando la batalla con la mamá, uy, levánteme la mano todos, ¿no? Sí, con la mamá se libran batallas especiales, ¿sí o no? O a veces con el esposo. Ah, no, mentiras, no, eso no. No, todavía no. No, mentiras, pero a veces libramos batallas, muchas batallas, pero realmente Dios me llevaba a ver que las batallas más fuertes que nosotros libramos, las libramos internamente en nuestra mente. ¿Listo? Las batallas más fuertes muchas veces que nosotros libramos no son contra la mamá, contra los hermanos, contra los amigos, contra el jefe, contra... No, las batallas más fuertes que tú vas a enfrentar en tu vida probablemente son las batallas que vas a librar en tu mente. Pero quiero que hoy podamos poner delante de Dios esta palabra y que nadie nos robe esta palabra. ¿Listo? Entonces, ¿qué tal si cierra sus ojos y le dice al Señor, Señor, gracias por tu palabra? Gracias, Señor, por darme la oportunidad de estar en este lugar. Dile al Señor, no hay otro lugar mejor que estar en tu presencia. No hay un mejor lugar, Señor, que escuchando tu palabra. Así que hoy, amado Dios, disponemos nuestro corazón para lo que tú vas a hacer. Hoy disponemos nuestro corazón, Señor, para que tú hables. Dile al Señor, Señor, tú conoces la necesidad de mi corazón. Y yo te pido, Señor, que a través de tu palabra hoy hables a mi vida y me permitas, Señor, dar fruto en esta palabra que hoy tú me vas a dar. Es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces estamos hablando de batalla, ¿cierto? Y de war, que es guerra. Y si nosotros hablamos de guerra, nosotros debemos entender que cuando tú te acercas a Dios, que cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, tú haces parte a partir de ese momento de un gran ejército. ¿Sí? Por eso es que en la palabra uno escucha y uno se da cuenta que uno es un soldado de Cristo. ¿Se han visto por ahí camisetas que dicen soldado de Jesucristo? La canción de Alex Campos para los que fuimos el domingo pasado, que cantó una canción, Soldado, ¿sí? Porque realmente nosotros hacemos parte de un ejército. Y como lo decía ahorita Carolina, ¿quién es nuestro comandante? ¿Quién es nuestro líder? Jesús. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hacemos parte de ese ejército, nosotros nos estamos enfilando. ¿Para qué? ¿Para qué es un ejército? ¿Para qué se forma un ejército? Para guerrear, para ir a la batalla, ¿sí o no? Entonces, yo quiero decirte algo y es algo que tú tienes que entender, y es que cuando tú inicias una vida con Dios, te tienes que dar cuenta que vas a entrar en una guerra. ¿Y hasta cuándo será esa guerra? ¿Hasta cuándo tú crees que va a ir esa guerra?
hasta el último día que respires. Hasta ese día va a ir esa guerra. ¿Listo? Hasta ese día. Desde que tú te acercas a Dios te vas a dar cuenta que también estás entrando en una guerra y que Dios te está preparando como un soldado. Entonces, algo que me parece muy importante es preguntarte hoy, bueno, cuando tú vas a la guerra, ¿cuál es la posición en la que tú entras a esa guerra? Porque hay muchos que están en medio de una guerra y ni siquiera lo saben y están dándose de aquí para allá y ellos así como, ay, ¿cómo así? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar con ellos? ¡Pum! El primero que va a caer es ese porque ni siquiera sabía que estaba en medio de una guerra, ¿sí o no? Hay otros que toman otra posición y dicen, uy, no, qué miedo, ¿guerra? Uy, no, yo mejor me voy a pelar papas. Y se va a pelar papas para los otros que sí van a guerrear, ¿sí o no? Hay otros que dicen, no, pues sí, pero yo me voy de soldado raso. ¿Y qué pasa con el soldado raso? No, pues pónganme donde quiera. Mejor dicho, me pueden matar sin problema. Hay otros que salen a guerrear y cogen un palo de escoba a ver si alcanzan a darle a alguien en la cabeza y de pronto matan a alguien. Entonces, ¿cuál es nuestra posición cuando vamos a la guerra? Nosotros debemos aprender a tomar una posición correcta cuando vamos a la guerra. Y una posición correcta es realmente cuando tú dices, no, venga, o sea, Dios me llamó a la guerra, yo no soy cualquiera tampoco. O sea, yo soy un líder dentro de esta batalla, soy un oficial de Jesucristo, o sea, Dios me llamó para guerrear y no soy cualquiera. Y probablemente no vas a ir solo, yo soy líder y voy a llevar a otros a guerrear conmigo y a obtener la victoria. Pero hay quienes sencillamente por sus pensamientos pierden la batalla, pierden la guerra porque dicen, no, yo no soy suficiente, no, pero es que yo no soy digno de ser llamado, no, líder, pero yo, ¿sí? Entonces de entrada van a una batalla y ya la están perdiendo. Con sus pensamientos ya la están perdiendo. Entonces yo quiero decirte, cuando tú ganas esa batalla, cuando tú ganas esa guerra, ¿qué va a pasar contigo? Pues que tú vas a crecer, vas a avanzar, vas a madurar y vas a conquistar todo lo que Dios tenía para ti. Pero ¿qué va a pasar cuando tú pierdes una batalla? Porque digamos que la guerra es como algo grande, ¿cierto? La guerra hasta el último día, pero batallas muchas van a haber, muchas batallas. No es que sea una batalla, no, es una guerra, pero vendrán muchas batallas que tendrás que librar. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tú pierdes una de esas batallas? Pues primero caes, te estancas y frenas la bendición que Dios tiene para ti. Cuando uno pierde esa batalla, cuando uno pierde las batallas mentales, es cuando empiezas a tomar decisiones incorrectas, ¿sí? Cuando caes en errores, cuando cometes pecado, cuando caes en depresión. A veces la gente no tiene ni idea cómo empieza la depresión, pero por si usted no lo sabía, la depresión es un pensamiento que se gestó en su mente y se quedó ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas hasta que lo llevó realmente a pensar una cantidad de cosas, a imaginarse una cantidad de cosas hasta que lo llevó a la tristeza más profunda. La depresión inicia con un pensamiento y cuando llegas a la depresión es porque ya perdiste esa batalla. ¿Listo? El pecado, cuando pierdes una batalla de esas es cuando caes en pecado, porque tal vez empiezas con pequeños pensamientos de algo que podrías hacer y cuando ya lo hiciste es porque ya perdiste esa batalla. El primer punto que quiero tocar en este tema entonces se llama tu mente es el campo de batalla. ¿Listo? Tu mente es el campo de batalla. Y esta palabra, hay una palabra en Proverbios 23:7. Proverbios 23:7 dice, como piensa en su corazón, tal es él. Eso viene a ser, eso será. Como piensa en su corazón, tal es él. Es decir, lo que tú pienses, eso eres. Lo que tú pienses, eso va a pasar. Lo que tú pienses, eso va a suceder. ¿Listo? Como piensa en su corazón, tal es. Así es. Así como piense, así va a ser. ¿Listo? ¿Qué pasa con el pensamiento? Que el pensamiento afecta nuestro estado de ánimo. ¿Sí? ¿Cómo se mueve nuestro estado de ánimo? Por los pensamientos que vienen a nuestra mente. ¿Cómo también se mueve el pensamiento? Con nuestras actitudes, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar se refleja en nuestro estado de ánimo y también en nuestra actitud frente a la vida. ¿Listo? Entonces, ¿por qué decimos que el campo de batalla es la mente? Porque es que allí es donde se originan pensamientos. Allí es donde vienen esas luchas.
La tentación es tentación porque se vive acá en la cabeza, en la mente, ¿cierto? La tentación es como que tú ves algo, pero todo lo que estás sintiendo y todo lo que te imaginas hacer ocurre en tu mente, no está sucediendo. Ahí empieza la tentación también, con pensamientos. Efesios 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, esa lucha, esa guerra es entre los pensamientos que Dios quiere poner en tu mente y los pensamientos que el diablo quiere poner en tu mente. Ahí es donde está esa lucha. ¿Listo? Por eso dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, o sea, la lucha no es contra tu mamá, ¿sí? La lucha no es contra tu papá, no es contra el jefe. La lucha es en el mundo espiritual. ¿Listo? Entonces es algo importante que debemos tener en cuenta. Otra cosa importante es que nuestros pensamientos determinan lo que vamos a vivir en nuestro futuro. Las cosas que tú te la pases pensando son las cosas que se van a desarrollar en el futuro. Tal vez lo que hoy tú estás viviendo es el resultado de todo lo que tú has llevado pensando durante mucho tiempo. Tal vez tú tienes áreas en tu vida donde tú te sientes como que has flaqueado, como que hay unas áreas donde como que bien, pero otras como que no. ¿Sí les ha pasado eso? ¿Sí? Como que hay unas áreas donde uno dice, uy, aquí como que me siento victorioso, pero hay otras donde no, mejor dicho, nada que ver. Tal vez, ¿sabes por qué está sucediendo eso? Porque en esas áreas es donde más pesimista eres. Porque en esas áreas es donde más derrotado te sientes. Entonces tú dices, no, pues yo sí quiero casarme. Yo sí quiero algún día encontrar el amor de mi vida. Pero realmente, ¿cuáles son tus pensamientos? Soy feo, no hay nadie bonito, ¿cierto? El primero es soy feo, nadie me va a querer, ¿sí o no? Entonces ya es un pensamiento que te lleva a la derrota en esa área, ¿sí? El otro pensamiento es que todos son feos. Pues otro pensamiento de derrota, ¿sí o no? Otro pensamiento de derrota en tu área sentimental. No, pero es que ese era un pensamiento que yo tenía. No, yo para qué me voy a casar, para que me hagan esto. No, yo para qué me voy a casar, para que me pongan los cuernos. No, entonces yo obviamente no recibía bendición en esa área de mi vida porque mis pensamientos eran completamente pesimistas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú dices, bueno, hay un área de mi vida que yo quisiera fortalecer y la he visto caída y es mi área financiera. Pero ¿cuáles son tus pensamientos en tu área financiera? Cuando vienen y comparten una palabra del diezmo, ahí ya empiezas tú argumentándote con el, no, pues diezmo, no, ahí ya derrotado en su área financiera ahí de primerazo, ¿sí? Quieres levantarte y fortalecer tu área financiera, pero cuando llega el dinero, de una vez tú, no, pero esto con qué me alcanza, de una vez ya, de hecho estás recibiendo una bendición que es poder tener algo y ya de una vez estás diciendo, no, esto no me alcanza para nada. Piensas en las deudas y dices, pero ¿cómo voy a pagar deudas? O sea, es ese pesimismo y son esos pensamientos que el enemigo quiere sembrar en tu mente. Y lo peor de todo, ¿saben qué es? Que el enemigo lleva a declarar eso que nosotros tenemos en nuestra mente. A hablar, a decirlo, y ahí sí que más poder tienen esos pensamientos sobre nuestra vida. Entonces, lo que hoy estás viviendo probablemente es el resultado de todos los pensamientos acumulados que llevas desde hace mucho tiempo. Entonces, pilas con lo que realmente permites en tu mente. ¿Listo? Muchas personas viven una vida fracasada, no porque sean fracasadas, sino porque sencillamente se creyeron la idea de que son un fracaso. Se creyeron la idea de que no son buenos en lo que hacen, que no valen nada, que han cometido errores, que no tienen ningún futuro. Mucha gente no tiene amigos, no porque la gente no los quiera, sino porque no se hacen creer. No, realmente, ¿por qué es? Porque a veces de una vez se sienten, no, yo no tengo amigos, pero es que yo soy muy bobo. Entonces, pues baila, va a ser bobo, entonces lo van a ver como bobo, ¿sí? Así es, porque eso es lo que nosotros estamos mostrando. Hay gente que cree, yo no sé si usted es el que cree que los pensamientos son para usted solo. Una vez tiene ese, como que uno cree eso, ¿cierto? No, pues nadie, menos mal que nadie me lee los pensamientos y si no, uy. ¿No han visto que a veces preguntan a usted qué le gustaría saber, si teletransportar, si no sé qué, o leer los pensamientos, leer la mente? Como que uno dice, uy Dios, gracias que no me leen la mente, ¿cierto?
pero realmente, aunque nadie te lee la mente, tu forma de ser sí demuestra lo que tú estás pensando. Y uno muchas veces encuentra personas que de verdad se les nota el fracaso en la cara, en la actitud, en la forma de ser, y uno inmediatamente identifica que esa persona realmente está llena de pensamientos depresivos, llena de pensamientos de tristeza, y no hay conquista porque está llena de ese tipo de pensamientos. No creas que es que tus pensamientos se quedan en tu mente, no, tus pensamientos se extrapolan y salen en tus actitudes y salen en tu forma de ser. Por eso es que a veces uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno ve a alguien y se engancha con alguien y piensa mal de alguien, ¿cierto? Por ejemplo, mi esposo, ahorita que estábamos viendo MasterChef, que ya se acabó, mi esposo era muy chistoso porque yo cada vez que veía a Carla, cada vez que yo veía a Carla, a mí me hervía la sangre. No, mentiras, tampoco. No, tampoco hasta allá. Pero yo decía como, uy, qué fastidio esta vieja. Y Fabián era, ora por ella. Y yo, ¿qué? Ora por ella. Ni qué. Entonces, y era como, y cada vez que yo la veía, yo, uy, es que es re odiosa esta vieja, es re fastidiosa, porque ay, la actitud de verdad que me parecía muy harta. ¿Qué va a pasar cuando yo me encuentre con Carla? O sea, a lo bien, por más que yo, hola, de una vez ya en mi cara se va a notar que la odio porque no me cae muy bien. Entonces, a veces uno cree que no se va a mostrar lo que está en mi mente, pero sí, ¿sí? Entonces, realmente es importante quitar esos pensamientos porque hay veces que tú tienes carga contra algunas personas, contra tu jefe, y créeme, tu jefe se va a dar cuenta que le caes re mal, ¿sí? Porque lo vas a mostrar. Algo tan, bueno, ya entrando un poco más a la palabra, quiero contarles una palabra que realmente siempre me ha parecido maravillosa y le contaba ya a mi esposo que almorzábamos, yo le decía que Dios de verdad, yo sentía como esa revelación de parte de Dios en una palabra y yo veía lo que les voy a contar ahorita, ya se los voy a contar, y estaba escuchando unos audios de alguien que se llama Joyce Meyer, que ha escrito muchos libros acerca de la batalla de la mente. O sea, realmente vale la pena leer los libros de esta mujer, de Joyce Meyer. Entonces, uno de los libros es La batalla de la mente. Entonces, me parecía muy bacano que yo, sin haberme leído los libros de ella, encontré una porción de la palabra que me pareció tremenda, y cuando voy y miro lo que ella está hablando, y yo decía, no lo puedo creer, o sea, lo que Dios me reveló a mí es exactamente lo que ella está diciendo. Entonces yo le dije a Fabián que por qué no había escrito un libro, pero bueno. El cuento es que, no mentiras, el cuento es que les voy a contar esta historia que realmente para mí fue tremenda. Yo sé que ustedes la han escuchado y es la historia cuando Jesús se mete en un ayuno de 40 días, o sea, Jesús va a un ayuno, como lo dice mi esposo, para morir a la carne y fortalecer su espíritu, ¿sí? Y realmente ese es el objetivo de Jesús, ¿cierto? Morir a su carne. Y es allí donde dice en la palabra que el enemigo se le apareció. Y allí fue donde Jesús libró una batalla fuertísima. Entonces yo veía, o sea, lo que Dios me mostraba es que eso que vivió Jesús no fue una batalla como de que Satanás se le apareció así y bajó y no, bueno, o subió más bien, subió no, sino que realmente la batalla que Jesús vivió fue una batalla en la mente. ¿Listo? Entonces yo quiero que usted se imagine esta porción de la palabra, pero que usted vea que fue el enemigo que vino a tentarlo en su mente, a Jesús. Dice la palabra en Mateo 4, versículo del 1 al 11, dice así, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera tentación. Ahora viene la segunda. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Tercera tentación. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo,
vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían a Jesús. Otra versión dice, y el diablo se fue por un tiempo, o sea, tras de que 3 veces intentó atacarlo, se fue por un ratico, o sea, probablemente volvió a caerle más adelante. Y realmente yo creo que esta es la palabra central de lo que voy a compartir hoy, es entender lo que sucedió allí. ¿Quién estaba siendo tentado? Jesús mismo estaba siendo tentado, ¿sí? Y yo, como les decía, cuando leía esta palabra, yo decía, me late que esa tentación y que esa batalla que libró Jesús fue una batalla mental. Me late que el enemigo fue el que lo llevó progresivamente, porque algo que también me parecía tremendo leyendo esta palabra es cómo el diablo te lleva de poco en poco a lo profundo. Cómo el enemigo lanza un dardo en tu mente y te lleva a una acción. Y si tú caes, ya la siguiente es más abajo. Y la siguiente es más abajo porque el enemigo quiere verte postrado, humillado y adorándole a Él. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque vean cómo fue el tema. Dice que Él vino a Jesús y le dijo, y lo primero que Él hizo fue poner en duda. Y aquí quiero entrar al segundo punto, que es cómo opera tu enemigo. Es imposible realmente llevar a cabo una batalla, una guerra, si tú no sabes contra quién te estás enfrentando. Si tú no tienes ni idea, te van a derrotar. Carolina decía ahorita, una estrategia. O sea, hay una estrategia cuando tú sabes a quién te estás enfrentando. Entonces, dice la palabra, y es una palabra que todos conocemos, Juan 10:10, el ladrón viene a hurtar, matar y destruir. Todo lo que el enemigo quiere con tu vida, y tú lo tienes que saber, es destruir tu vida. Eso es lo que Satanás quiere contigo, destruirte, humillarte, robarte todo lo que Dios tiene para ti. Eso es lo que Satanás quiere contigo, robarte la bendición que Dios ya tiene escrita para ti. Satanás la quiere destruir, Satanás la quiere robar, Satanás te quiere ver muerto. ¿Sí? Eso es lo que quiere Satanás. Satanás te quiere en el suicidio, Satanás te quiere ver en las drogas, Satanás te quiere ver en la pornografía, en todos los pecados que tú te puedas imaginar. Ahí es donde te quiere ver él, porque ahí es donde tiene control de tu vida. Entonces, más adelante dice Juan 8:44, dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. En Satanás no hay verdad. Dice, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. ¿Cómo se mueve él? Con la mentira. Esa es la estrategia especial del enemigo sobre tu vida, moverse a través de la mentira. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que él es padre de toda mentira, es decir, que él le encanta poner en duda la verdad de Dios. A él le encanta poner en duda. ¿Qué era lo que le estaba diciendo Satanás a Jesús? Si eres hijo de Dios, o sea, tú no eres hijo de Dios. Eso le estaba diciendo Satanás a Jesús. Estaba poniendo en duda, ¿sí? Estaba poniendo en duda una gran verdad. Otra cosa es que Satanás es paciente. Él no tiene afán, él espera. Él espera el tiempo que sea necesario para verte caer. Él espera el momento de tu debilidad, él espera a ver en qué momento tienes esa área de debilidad para caerte en ese momento, ¿sí? Él es insistente. Vean cómo a Jesús llegó una vez y luego otra vez y luego otra vez. ¿Eso qué demuestra? Que él insiste, que no es una vez, que es otra vez, y cuando se va por un tiempo, pero probablemente vuelva y te caiga otra vez. Entonces, él no se da rendido fácilmente. Y lo más tremendo, como les decía ahorita, es que él progresivamente te lleva a caer. ¿Qué era lo primero que Satanás quería que Jesús hiciera? Que él declarara algo incorrecto. Eso era lo primero que Satanás quería que Jesús hiciera. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo primero que él quería era que Jesús dijera que esas piedras se convirtieran en pan.
Y tal vez uno dice, ay, pero ¿qué tiene de malo? Rico un pan, ¿sí? Pero es que no es eso. Si Jesús decía eso, ¿sabe qué estaba declarando Jesús? Mi Padre no puede darme provisión. Eso estaba declarando algo incorrecto. Eso era lo primero que Satanás quería. ¿Cómo empezó entonces? Poniendo un pensamiento, poniendo duda. ¿Y qué pasaba con ese pensamiento? Lo llevaba a decir algo incorrecto. Pero vean cómo en la segunda tentación ya no era solo decir. ¿Qué dice? Que en la segunda ya lo llevó a un lugar alto y le dijo que se lanzara. O sea, ya de decir algo a lanzarse ya hay un avance, ¿o no? Entonces vean cómo ya lo llevó a dar un paso, ¿cierto? A moverse, a hacer algo incorrecto. Pero ya en la tercera el enemigo es descarado, porque ¿saben qué quería que hiciera en la tercera tentación? Que Jesús se postrara ante él. ¿Se dan cuenta cómo fue? ¿Se dan cuenta cómo fue que empezó con una palabra y que luego quería que diera un paso y ya después tenerlo postrado? Esa es la estrategia de Satanás, ¿sí? Llevarnos a pensar, poner en duda lo que Dios quiere hacer en tu vida, poner en duda el plan de Dios para tu vida, que tú no te lo creas, que tú empieces a decir, ay, sí, no, pero es que eso no, y empiezas a declarar, pero ya después empiezas a caminar y dices, sí, no, yo me voy de la iglesia, ¿eso para qué? Y ya después cuando te ves que ya estás humillado, postrado ante el enemigo, ante el pecado, doblegado. Eso es lo que Satanás quiere contigo. Y hoy estamos desenmascarando al enemigo. Y hoy estamos quitándole la máscara. Hoy estamos entendiendo cómo es que se mueve Satanás, porque tienes que conocer cómo opera tu enemigo. ¿Listo? Dice 2 Corintios 11:3, dice, pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con astucia, la mente de ustedes también se corrompa y se desvíen de la pureza y la devoción que tienen por Cristo. O sea, sentiría mucho que le sucediera lo mismo que le pasó a Eva, que perdió una gran bendición, que vino el pecado de ella y sobre todo a la humanidad con astucia, porque el enemigo es astuto, y dice, la mente de ustedes también se corrompa. Eso es lo que el enemigo quiere, corromper nuestra mente, dañar, tergiversar, cambiar el orden natural. Eso es lo que Satanás quiere. Y dice, ¿para qué? Para que se desvíen de la pureza, para que se desvíen de la santidad, para que se desvíen de lo correcto y la devoción que tienen por Cristo. Entonces, con este versículo yo quiero decirte, el enemigo ataca severamente nuestra mente. El enemigo ataca severamente nuestra mente. Y no sé si algunos de ustedes han escuchado la frase el poder del acuerdo. ¿Sí la han escuchado? Y realmente cuando uno se pone de acuerdo hay poder, ¿sí o no? Por ejemplo, ayer una amiga, hoy una amiga de nosotros, varios diputados se pusieron de acuerdo y dijeron sí, ella es buena en eso, y la eligieron, votaron por ella y hoy ella está en un lugar de autoridad. Ella es la presidenta del no sé qué de los diputados de no sé qué. Entonces, cuando hay un acuerdo, ¿de qué, mi amor? De la Asamblea Departamental de Risaralda. Entonces, cuando nos ponemos de acuerdo, hay poder. ¿Listo? ¿Qué quiere el enemigo? Que tú y él se pongan de acuerdo. Porque sabe que cuando tú y él se ponen de acuerdo, entonces hay poder. Hay más poder. Eso es lo que el enemigo quiere. ¿Listo? Entonces, cuando el enemigo te pone un pensamiento y tú dices, sí, y tú le crees, te estás poniendo de acuerdo con él y el poder aumenta sobre tu vida. Ese poder demoníaco aumenta sobre tu vida. Pero ¿qué pasa cuando tú te pones de acuerdo con lo que Dios tiene para ti? Que también ese poder va a aumentar sobre tu vida. Entonces, ahí sí ya depende del poder que nosotros queremos que ejerza sobre nuestra vida. Hay otra frase que también nosotros hemos conocido y es las fortalezas en la mente. ¿Sí? Hemos escuchado y en la Biblia habla de la fortaleza, una fortaleza mental. Cuando ya se habla de una fortaleza mental es porque ya hay un área en tu mente, ya hay un área en tu vida que está siendo controlada y operada por el enemigo. Se levantó una fortaleza. Al principio, cuando tú empiezas a permitir ciertos pensamientos incorrectos, se levantan argumentos. Y cuando son argumentos, son ciertas cosas que empezamos a pensar, que nos creemos y que generan como una barrera con Dios.
generan una barrera, una oposición también contra otras personas. Pero cuando ya hay fortalezas mentales, cuando ya hay fortalezas es porque ya hay un área de tu vida que está siendo controlada por el enemigo. Y me da mucha embarrada, yo invité a una chica y yo decía, Dios, por favor que vaya, porque he visto cómo el enemigo realmente la ha doblegado tanto en su mente y quería que aquí estuviera, pero bueno, lastimosamente no está. Y en este punto yo pensaba, ella tiene una fortaleza en su mente, una fortaleza en un área de su vida que la lleva a la derrota totalmente y ella necesita derribar esa fortaleza. Pero bueno, entonces, argumentos son cosas que debemos derribar. Yo les cuento algo, en una oportunidad yo viví una situación y yo esperaba de mi pastora algo. Yo esperaba que ella hablara conmigo porque viví una situación donde quería que ella me hablara y ella no me habló en ese momento. Y se generó un pensamiento en mi cabeza y el pensamiento es como, yo no le importo a la pastora. Y ese fue un pequeño pensamiento que yo tuve y me lo creí. ¿Ustedes quién creen que puso ese pensamiento? El enemigo. El enemigo me puso ese pensamiento, la pastora, tú no le importas a la pastora. Y yo pensé eso y lo creí, y ese pensamiento, como lo creí, me puse de acuerdo con Satanás. Los dos estábamos de acuerdo, no le importamos a la pastora, no le importó a la pastora. Entonces yo veía a la pastora y yo como que la esquivaba, como que ella saludaba y yo hasta luego. Y empecé a ver que se empezó a levantar un argumento, porque había algo ahí que ya como que generó una barrera con ella. Gloria a Dios, estoy casada. Y mi esposo un día me dijo, mi amor, vas a derribar ese argumento porque eso no está bien. Y vas a hablar con la pastora. Y yo, uy, no. Bueno, gloria a Dios, ahí para resumir la historia, hablé con la pastora y gloria a Dios se derribó ese argumento y esa mentira de Satanás que había puesto. Ella tenía otra cosa y cuando ella me mostró lo que ella estaba sintiendo también, yo dije, uy, no, obvio. Entonces se derribó esa mentira, ese argumento. Pero hay áreas, como les decía, que a veces, áreas en nuestra vida donde se generan fortalezas y son cosas tan fuertes donde el enemigo ya tiene todo controlado en esa área de tu vida. Y probablemente es un área de tu vida donde si tú no derribas esa fortaleza, si tú no derribas ese control del enemigo, entonces realmente va a ser un área en tu vida donde vas a haberte debilitado, no vas a ver la conquista. ¿Sí? Entonces hay que aprender a identificar cuáles son esas áreas de tu vida, ¿vale? El tercer punto, entonces ya sabemos primero que nuestra mente es un campo de batalla, ya sabemos que estamos en guerra, ya sabemos que estamos en una guerra y en una batalla constante, ¿cierto? Porque cada cuánto vienen pensamientos a tu cabeza, todo el tiempo, ¿sí o no? Todos los días. Entonces hay una batalla que es frecuente y constante, pero el tercer punto, y aquí es donde me quiero enfocar, es cómo obtener la victoria. Ok, ya sabemos cómo opera el enemigo, ya sabemos cómo se mueve, ahora ¿cómo vamos a obtener la victoria? ¿Y cómo vamos a obtener la victoria? Pues si alguien como Jesús ya vivió esa batalla y salió victorioso, ¿qué hay que hacer? Pues copy-paste. ¿Cómo es que es, Señor? Yo también quiero hacerle, ¿sí o no? Eso es lo que tenemos que hacer, aprender del maestro, aprender del que ya vivió esa batalla y salió en victoria. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, si nosotros vamos a la palabra, veamos que Jesús no se amedrentaba cada vez que el enemigo le ponía un pensamiento, ¿cierto? ¿Tienes hambre? Convierte estas piedras en pan. Jesús no se quedó callado, Jesús no salió corriendo como mi esposo. No salió corriendo, ¿sí? Jesús no salió corriendo. Es que Fabi siempre que me va a decir algo, te amo. Se va como un niño chiquito. Entonces, no, así no sale corriendo, no salió corriendo el Señor. ¿Qué hizo Jesús? ¿Se quedó callado? ¿Qué dijo Jesús cuando el enemigo vino y lo tentó? ¿Más duro qué? La palabra, ¿qué más? ¿Qué? ¿Más duro? Declaró la palabra. Lo primero, o sea, es que de verdad es súper sencillo. Cuando vino ese ataque a Jesús, Jesús dijo no. O sea, lo primero que Jesús dijo es no lo voy a aceptar.
ese pensamiento que usted me está trayendo no es cierto. No. ¿Por qué no? Porque escrito está. Y cada vez que el enemigo le lanzó un dardo de mentira, Jesús no salió corriendo, Jesús no se quedó callado, Jesús no le dio miedo, Jesús no se quedó pensando, no se quedó meditando, no se quedó analizando, no, de una, no. No aceptó el pensamiento. Primero, no lo aceptó. Segundo, le dijo al enemigo por qué no le aceptaba ese pensamiento. Y ahí está el poder, en la palabra de Dios. Nosotros hemos escuchado que nosotros tenemos armas, que nosotros hacemos parte del ejército y entonces el Señor nos lleva a tener armas espirituales y hemos escuchado que hay un arma de defensa. ¿Cuál es el arma de defensa? Son 2 letras. Muy bien, el escudo de la fe. Entonces es como un arma de defenderte, la fe, el creer en el Señor. No tienes que hacer nada, solo tienes que creer. Ya con eso te estás protegiendo. Genial, ¿no? Severo. Pero vamos a la parte más interesante y es el arma de ataque, porque es que uno apunta de defensa, ¿sí o no? No, uno también tiene que, ¿sí o no? Salir a la ofensiva. ¿Y cómo tú sales a la ofensiva? Cuando sacas el arma más poderosa y es la palabra de Dios. Y no, preciso no escribí aquí sí, bueno, sí. Dice la palabra en Hebreos 4:12 y quiero que lo vean en las pantallas. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, eso es mejor que un Dolex recargados. O sea, si se dan cuenta cómo llega, es un arma de doble filo, más cortante, entra, penetra, hasta la mente llega, hasta que discierne los pensamientos. Qué cosa tan impresionante. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Entonces, tienes un arma de defensa y es la fe. Y aunque no lo creas, el simple hecho de creer te defiende del enemigo. El simple hecho de creer te defiende. Pero si quieres realmente obtener la victoria, tú tienes que sacar, no el palo de escoba, no el palo de escoba, que son las tontas teorías de este mundo, con las que no vas a hacer nada, sino la palabra de Dios, que es más cortante que toda espada de 2 filos. Y esa es el arma que tú vas a utilizar para derrotar al enemigo. Entonces, me parece realmente tremendo como Jesús le contestaba a Satanás. Y volvía al enemigo y lo atacaba, y volvía Jesús y hacía lo mismo, y volvía al enemigo y lo atacaba, y volvía y Jesús hacía lo mismo. No lo acepto, porque la palabra dice esto. Y fue tan efectivo que a pesar de que el enemigo le insistió, ya no pudo hacer nada más, le tocó irse. Y eso es lo que nosotros podemos obtener cuando nosotros primero entendemos el poder que tiene la palabra de Dios. Pero ¿saben cómo? El poder que tiene la palabra de Dios en nuestra boca. Y por eso amo esta iglesia, porque esta iglesia nos ha enseñado el poder que tienen las declaraciones. Y todos los días, en la mañana, gracias Lauri, gracias a los discípulos ahí que se unen a la causa de enviar la declaración del día. ¿Sí? Porque lo primero que, si tú no sabes de qué te estoy hablando, habla con la persona que te invitó. Lo primero que nosotros hacemos en la mañana es escuchar una declaración. Y el pastor en ese audio de 5 minutos, al final te dice, declare conmigo, declare la palabra, declare. Y lo que tú vas a declarar todos los días es la palabra de Dios. Porque tiene un poder impresionante, la palabra de Dios. Entonces, el enemigo no le tiene miedo a un cristiano que tiene una Biblia al lado de la cama. El enemigo no le tiene miedo al cristiano que tiene la Biblia abierta en el Salmo 91 o la tiene aquí bajo el brazo. El enemigo le tiene temor y le tiembla todo cuando alguno de ustedes coge esa palabra y la declara y entiende el poder que tiene. Ahí el enemigo tiembla. Ahí. Amén. Entonces lo primero es, no permita que esas cosas que el enemigo le pone en su mente salgan por su boca.
algo que nosotros necesitamos importantísimo es pedirle a Dios discernimiento. Pedirle a Dios, Señor, ayúdame a identificar si este pensamiento lo puso quién. Eso es importante. Que tú ores y le digas al Señor, Señor, ¿este pensamiento es tuyo o este pensamiento es del enemigo? Porque a veces uno no se da cuenta de eso y uno cree que es que ese pensamiento no, si Dios lo puso, o ese pensamiento sí es mío, bien. No, detrás de un pensamiento hay un espíritu. Detrás de un pensamiento hay un espíritu. Aprende a identificar quién se está moviendo ahí. Si es el Señor o si es Satanás. Les voy a contar una historia y es que muchas veces he tenido batalla en mi mente y mi esposo, porque ese testimonio se los dejo para el final, pero muchas veces mi esposo me ha confrontado y me ha dicho, pídele a Dios que te muestre quién te puso ese pensamiento. Muchas veces mi esposo me dice, creo que ese pensamiento no proviene de Dios. Y me da rabia porque, entonces, ¿qué? ¿Soy el diablo, el demonio aquí o qué? Sí, le da a uno rabia. Pero yo digo, Dios mío, de verdad, ¿quién puso este pensamiento? Pum, de una, uy, este berraco de demonio que me viene acá a poner estos pensamientos, esto no proviene de Dios. Uno a veces tiene que hacer ese ejercicio de detenerse y de realmente preguntar quién está detrás de este pensamiento. ¿Ustedes quién cree que está detrás de un pensamiento depresivo? ¿Quién creen que está detrás de un pensamiento de no valgo nada? Y lo peor es que una persona que permite esos pensamientos empieza a decir, es que yo no valgo nada, y a veces empieza a decirlo hasta en chiste y todo. Sí, lo dice en chiste y todos los amigos se burlan de él y todo. Entonces la gente, tan chistoso, se burla de sus propios no sé qué. Entonces lo ven como muy chistoso, pero realmente le está abriendo una puerta impresionante, porque se está poniendo de acuerdo con Satanás y ese pensamiento está teniendo un poder sobre su vida. Y es entonces cuando esa persona se creyó ese pensamiento y viene un punto donde esa persona empieza a cortarse y en el secreto y en la intimidad empieza a caer en ciertas cosas y empieza a querer quitarse la vida. ¿Sí? O de pronto pensamientos de no, pero es que ¿hasta cuándo? ¿Algún día será que voy a encontrar el amor de mi vida? Entonces está solo en su habitación y entonces ve una película y empieza a ver unas escenas ahí todas X y se queda viéndola y ya después entonces como que, ay venga, y entonces entra al celular y empieza a consumir pornografía. Ahí ya el enemigo lo tiene casi que postrado. O empieza a tener unos pensamientos y ya, o sea, ya el enemigo lo tiene a sus pies, así como quería ver a Jesús cuando ya lo lleva a caer en una relación sexual, ¿sí? Sin haberse casado antes del matrimonio, ahí ya el enemigo lo tiene sometidito. O cuando la persona simplemente dice, me voy a quitar la vida, y se para en el viaducto y se quiere morir, ya. El enemigo cumplió satisfactoriamente su misión. Entonces, realmente debemos aprender a pedirle al Señor, Señor, danos discernimiento para entender quién está operando detrás de este pensamiento. Y a veces de verdad les digo una cosa, me choca mucho, o sea, a lo bien, cuando a veces me encuentro personas demasiado negativas, todo es malo, ven todo lo malo y yo realmente les digo, yo también he tenido que ser mudada y tal vez me falta mucho en eso, porque a veces como que me gana el pesimismo y entonces como que, ay no, pero, ¿sí? Pero realmente uno ve la vida de ellos y uno dice, uy Dios mío, ¿hasta dónde le va a llegar? Porque es que así como vas y con esos pensamientos vas a fracasar en algún momento, de verdad. No, pero es que, bueno, pensamientos que uno sí escucha, pensamientos que uno escucha, porque realmente son pensamientos que han llegado a la vida de ustedes y ustedes terminan declarando eso. Y terminan declarando que viven en derrota, que no tienen un peso, que son pobres. No, necesitamos empezar a silenciar nuestra voz. Entonces necesitamos, sí, como cortar esa conexión que hay entre pensamientos negativos y lo que declaramos. Lo otro que debemos hacer, entonces ya sabemos que el arma más poderosa es primero decirle que no al enemigo, no aceptar. Y lo siguiente es declarar lo que sí es correcto, declarar lo que está en la palabra, declarar todo lo contrario a lo que el enemigo te está poniendo en la mente.
Hoy escuchando a Joyce Meyer, que es la pastora que yo les digo, vean esta frase que ella dijo: la mejor manera de irrumpir un patrón mental es hablarlo con su boca. ¿Ah? La mejor manera de irrumpir un patrón mental es hablarlo con su boca. La mejor manera en la que usted puede contrarrestar un pensamiento es decir no. Y de una vez decir no, para nada. Yo declaro todo lo contrario. Y declarar exactamente todo lo contrario a ese pensamiento que no proviene de Dios. Otra cosa importante: si tú no haces este ejercicio, nadie lo va a hacer por ti. Si tú no te pones en la tarea de empezar a renovar tu mente y a cambiar tu manera de pensar, nadie te va a hacer ese favor. Dios no te va a ayudar a cambiar los pensamientos. O sea, vas a ser tú el que tendrás que darte esa batalla de empezar a pensar diferente. Obviamente que vendrá el respaldo de Dios, eso sí, porque vemos cómo cuando Jesús decía no porque escrito está, no porque escrito está, no porque escrito está, al final dice: y vinieron ángeles y le sirvieron a Jesús. O sea, es como ese respaldo de Dios. No, todo bien que usted no está solo. De entrada usted no va a estar solo. Si usted va a guerrear contra el enemigo, Dios no lo va a dejar solo, pero usted tiene que dar pasos. Nadie va a hacer esto por usted. Entonces hay gente que se la pasa más pensando en lo malo que hicieron, que se la pasan pensando en lo que les hicieron, ¿sí? Pensando en las derrotas del pasado, pensando en lo que les falta, pensando en lo que no tienen, y por eso es que no avanzan. Porque todo lo que usted está pensando es lo que ya no puede usted cambiar. Usted ya no puede cambiar su pasado, usted ya no puede cambiar lo que le pasó en el pasado, usted ya no puede cambiar lo que le sucedió, usted ya no puede cambiar incluso lo que está viviendo hoy. Pero lo que pase más adelante, eso sí lo puede cambiar. Entonces necesitamos aprender a llenarnos de pensamientos correctos de lo que viene para nosotros, de la esperanza que Dios te da a ti, de lo que viene para ti. Amén. Amén. ¿No? ¿Se durmieron? Y eso que yo hablo duro. Entonces me parece realmente tremendo que tú puedes obtener todo lo que tú piensas cuando tú lo declares, cuando tú lo creas. ¿Listo? Pero igual, si tú piensas y crees las cosas que no quieres, pues eso es lo que vas a obtener. Entonces debemos aprender a pensar en lo que sí queremos. ¿Listo? Cuando hablaba con el pastor de esta palabra, el pastor me decía: por eso es que los jóvenes necesitan ser diestros en la palabra. Por eso es que los jóvenes necesitan aprender palabra. Por eso es que nosotros como jóvenes necesitamos desarrollar una destreza, porque hacemos parte del ejército del Señor. ¿Y cuál es la destreza que debemos desarrollar? La destreza de entender la palabra, de conocer la palabra, de declarar la palabra. Mejor dicho, te voy a preguntar: ¿tú cuántos versículos bíblicos te sabes? Aparte de Juan 3:16. Ese no se vale. Uno dice: uy, me falta aprender palabra, ¿sí o no? Yo digo que sí. ¿A ustedes también? ¿Les falta? ¿Sí o no? Entonces necesitamos realmente ejercitar la palabra. Y yo le decía a alguien: ¿ustedes han visto Pokémon? Esta semana una discípula fue y me vio viendo Pokémon. Y ella llegó y como: ¿usted qué hace viendo Pokémon? Y realmente vi Pokémon porque me fui al primer capítulo de Pokémon para predicarles hoy. Porque Pokémon es un pelado, bueno, ustedes conocen más Pokémon que yo. No les voy a explicar de qué se trata Pokémon, porque les aseguro que ustedes me dan sopa y seco en eso, ahí sí yo no puedo hacer nada. Pero me fui al primer capítulo como para recordar cómo era la vuelta. Y me parecía realmente muy bacano, porque es que uno tiene que atesorar la palabra de Dios de una manera tan especial que uno pueda llegar a usarla en el momento que uno la necesite. Y Ash, o yo no sé cómo se llama el pelado ese que cargaba la mochilita con las pokebolas, ¿sí se acuerdan? Las pokebolas. Entonces él iba en el videojuego, Pokémon Go, en la serie, lo que sea, y él va y entonces encontró a Pikachu y cogió su bolita, su pokebola vacía. ¿Y él qué hizo? ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es? ¿Te qué? ¿Cómo es que atrapa a Pikachu? Te elijo, Pikachu. Tan. Entonces llegaba y ¡tin! Le lanzaba la pokebola y ¡pum! ¿Y él qué hacía con ese animalito, con ese Pikachu? Lo metía en su bolso y seguía adelante con sus otras pokebolas desocupadas. Y más adelante venía otra batalla y él tenía que coger a Pikachu
y sacar a Pikachu, ve Pikachu, tan. Y Pikachu peleaba con otro y ya después cogía al otro y entonces ya eran otras 2 bolas que tenía y avanzaba de nivel y seguía creciendo y se volvía un duro. Y yo a lo bien veía eso y yo decía, Dios mío, nosotros deberíamos ser como Ash. En serio, coger la palabra de Dios de tal manera que tú la tengas a la mano, que cuando el enemigo venga a decirte, y ponga a ponerte en duda, tú digas, no, me da mucha pena, tun, te elijo, Isaías 55:8, pum, ¿sí? Algo así, ¿sí o no? Y sacarle la palabra al enemigo. ¿No les parece muy severo? Bueno, cuando vean Pokémon se van a acordar de mí. Entonces es tremendo porque imagínate tú con tu mochilita llena de promesas y que tú puedas coger tu promesa y decir, no, créeme que el enemigo va a quedar derrotado por completo, por completo. Entonces, voy a contarles ahora sí el testimonio. Ya me pasé 5 minutos, pero bueno, ya que 5 minutos más. Y ya. Quiero contarles por último un testimonio. Y es que cuando yo estaba conociendo al Señor y todo el tema, viví una situación que realmente me marcó muchísimo. ¿Y cuál fue la situación? Algunos de acá la conocen, que mi papá engañó a mi mamá y se fue. Y a mí eso me partió en dos, realmente. A nivel emocional y a todo nivel, haber visto que mi papá haya traicionado a mi mamá, no fue que mi papá traicionó a mi mamá, fue que mi papá me traicionó a mí. Y me causó una herida muy profunda. Desde ahí hice lo que quise con muchos hombres, literal, o sea, quería hacerle daño a los hombres, odiaba el matrimonio, detestaba. Y eso me lo mostró el pastor hace poco, se creó un temor en mí. Y el temor que se creó, ese miedo que se creó en mi vida, era el temor a que me hicieran lo mismo que le hicieron a mi mamá. Entonces, yo, matrimonio, jamás, cero, nunca. Y veía a alguien y me decía, no, que si nos tomamos un café, no, nada. Y yo ya estaba en la iglesia, yo ya era líder, yo ya tenía célula, pero yo era cerrada a la banda a abrirme a una relación sentimental porque tenía temor, porque tenía miedo de que algún día yo me casara y me hicieran lo mismo. Entonces vean cómo el enemigo estaba evitándome una gran bendición, el enemigo me estaba robando una gran bendición que es el matrimonio, que realmente para mí es la mejor idea de Dios, ¿sí? Me estaba por aquí hay una niña que dice, sí, yo, porque ella estaba 4 días de casarse, pero realmente el matrimonio es la idea más maravillosa de Dios y el enemigo me la iba a robar con un pensamiento que yo tenía en mi cabeza por algo que había pasado en el pasado. Pilas, porque de pronto hay muchos pensamientos que tú tienes en tu cabeza por cosas que viviste en el pasado. Entonces se gestó ese pensamiento y yo nada que ver, obviamente como 5 años en la iglesia, soltera, las que llevan aquí año y medio, yo tuve 5 años soltera, tranquilas, ya vendrá. El cuento es que se generó ese pensamiento, pero bueno, gloria a Dios, pude derribar esos pensamientos con la palabra de Dios. Conocí a mi esposo, nos casamos y a los pocos meses de estar casados vino otra vez el tentador a atacarme en la misma área. Pero ¿cómo? Si yo ya estaba casada. Pero sí. Imagínense que mi esposo y yo estábamos, ahora sí voy a contar. Mentiras, no. Pero estábamos juntos y una vez Fabi como que le hizo un comentario a una nena y yo escuché ese comentario y como que todo en mi vida quedó en cámara lenta y yo como que quedé como ¿qué? Porque fue como un comentario ahí que Fabi le hizo, pero para mí fue que Fabi le echó los perros a la nena. Uy, vean, íbamos hacia un discipulado ese día, íbamos por toda la 30 de agosto y Fabián, ¿te pasa algo? Y yo, no. ¿Tienes algo? No. Uy, mi mente estaba, no, de verdad, sentí una cosa horrible porque yo dije, no, ya, paila, eso que yo temía va a pasar. Porque Fabián dijo esto, no, o sea, me llené la cabeza de una manera tan tremenda, el enemigo me atacó tanto a mi mente que cuando yo llegué al discipulado, yo no, pastora, yo me quiero separar. No, mentiras, pero casi. Realmente yo llegué, hablé con la pastora y la pastora, wow, Marcelita, tienes que hablar con Fabián. Cuando fui a hablar, casi ni le podía hablar, yo no sé si tú te acuerdas, casi ni te podía hablar, era llorando,
casi que ni le podía expresar lo que estaba sintiendo. Y ahí fue donde mi esposo, bueno, no mentiras, ahí fue donde se gestó en mi mente realmente una cosa horrible que me llevó a la depresión. No sé si por primera vez realmente experimenté lo que era la depresión, pero literal, yo era acostada en la cama, yo no me quería salir, era con una tristeza horrible, no había pasado nada, pero el enemigo me llenó la mente de tantas cosas que yo ya me sentía completamente derrotada, yo ya me sentía mal, hasta que, gloria a Dios, mi esposito, ahí fue donde él me dijo, pilas, pilas, discierne, pídele a Dios que te muestre quién está poniendo esos pensamientos. Eso era todo lo que yo necesitaba, que alguien me dijera eso, que ese pensamiento que yo tenía tal vez no lo había puesto Dios. ¿Y saben qué hice? Me levanté y dije, bueno, obviamente Fabián no estaba, yo estaba sola en el apartamento y empecé a decir, no acepto este pensamiento, renuncio a este pensamiento, no lo acepto, no, Dios me dio esta palabra, Dios me dijo que tal cosa. Vean, y eso fue santo remedio, de verdad, qué poder. Realmente ahí sentí como el enemigo salió de mi casa huyendo, porque el enemigo se había enranchado en mi mente y en mi corazón a dañar mi matrimonio teniendo 3 meses de casados. Pero no fue sino entender el poder de la palabra de Dios y empecé a decirle, no acepto este pensamiento, y empecé a declarar la palabra de Dios, no, porque Dios me dijo esto, porque Dios tiene pensamientos para mí así, así, así. Y literalmente, miren, me quité ese peso de encima. El enemigo y el demonio salió de mi casa. Así que yo creo que eso es algo que nosotros debemos aprender a hacer. Amén. Entonces ahora sí pongámonos en pie. Hoy sí me di garra con el tiempo, perdón. Pongámonos en pie. Y realmente, si Dios ha hablado a tu vida, si hoy Dios te ha revelado algo, dile al Señor gracias. Gracias, Señor. Cierra tus ojos allí donde estás y dile al Señor, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Señor, gracias por lo que hoy tú me has revelado, Señor. Dile, Señor, hoy he podido entender, Señor, que hay una batalla, que estoy en medio de una guerra, Señor, y que tal vez ha sido una guerra que he estado perdiendo, Señor, porque el enemigo ha querido traer pensamientos de derrota, pensamientos incorrectos. El enemigo ha querido someterme, destruirme, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, porque me permitiste entender cómo opera el enemigo, cómo se quiere mover, cómo se está moviendo en mi vida, Señor, cómo se va a querer mover en un tiempo, porque es una batalla constante. Pero, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque hoy conozco tu palabra. Hoy he entendido que el enemigo ha venido a querer destruirme, que el enemigo es padre de toda mentira, que el enemigo quiere tergiversar la verdad tuya, Señor. Pero, Señor, yo quiero obtener la victoria. Dile, Señor, yo quiero obtener la victoria y quiero que tú levantes tu voz, que no desaproveches este momento, sino que tú le digas, Señor, hoy yo te necesito, Señor. Señor, yo necesito guerrear contigo, Señor. Yo quiero vencer toda batalla. Yo no quiero ser destruido. Yo no quiero declarar cosas incorrectas. Yo no quiero doblegarme ante Satanás. No quiero, Señor. Yo quiero conquistar todas las bendiciones que tú tienes para mi vida. Dile, Señor, ayúdame. Ayúdame a conquistar lo que tú tienes para mí, Señor. No permitas que el enemigo me robe la bendición. No permitas que el enemigo me robe lo que tú quieres darme, Señor. ¿Qué tal si tú le dices el área en la que tú te has sentido derrotado? Dile, Señor, yo he sentido derrota en esta área de mi vida y te pido perdón porque mis pensamientos no han sido los correctos, Señor. Perdóname, perdóname, Señor, porque mis pensamientos no han sido los adecuados, porque le he creído a Satanás sus mentiras, porque he declarado incluso con mi boca cosas incorrectas. Dile, Señor, perdóname. Perdóname por decir las cosas que no debo decir. Perdóname porque me la he pasado pensando más en lo que me hace falta, en lo que no tengo, en lo que necesito, en lugar de pensar todo lo que tú has hecho en mi vida, todo lo que estás haciendo en mí y todo lo que harás en mí, Señor. Dile, Señor, a partir de hoy yo me determino, Señor, a pensar, a cambiar mi manera de pensar, a renovar mis pensamientos, a renovar mi mente,
Señor, a llenarme de tu palabra, porque ¿cómo voy a ir a la guerra si ni siquiera tengo contacto con tu palabra? Señor, yo me comprometo a buscar tu palabra, aprender tu palabra y a llevarlas conmigo, para que cuando el enemigo venga a atacarme y a destruirme, Señor, yo pueda lanzar esa palabra, confesar lo que tú estás haciendo, lo que tú hiciste en la cruz por mí, confesar las promesas que tú me has dado, Señor, y obtener la victoria, Señor. Es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es suya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es suya, Señor. Y quiero que declares ahí conmigo, 2 Corintios 10, del 3 al 6. Cierra tus ojos y declara con fe: somos humanos. Más fuerte: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Señor, hoy te damos gracias por tu palabra en nuestra vida. Y quiero que hoy todos nos unamos en una oración de fe, que pongas la mano en tu corazón y le digas: Señor, hoy te doy gracias por tu palabra. Hoy te doy gracias, Señor, por lo que me has hablado. Hoy repite conmigo y dile: Señor, yo te invito a que entres en mi corazón y a que tomes el control de mi vida y de mis pensamientos. Te invito, Señor, para que vengas y quites todo pecado. Me arrepiento de mis pecados y reconozco que te necesito. Hoy te pido, Señor, que te conviertas en el Salvador y en el Señor de mi vida. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida y no lo borres jamás. Es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.